tardes a todos los que se van conectando a este webinar que vamos a empezar en unos minutos. Vamos a tener el webinar con Lalo González, que es director de UX en Laboratoria, y nos va a platicar sobre los beneficios de sumar a un UX designer a tus equipos. Vamos a esperar unos minutos en lo que se conectan más usuarios. Mientras aprovecho para platicarles un poco sobre quién es Laboratoria, para quien no nos conozca. Bueno, Laboratoria es un emprendimiento social que nace a raíz de dos principales necesidades y oportunidades en el mundo y principalmente en América Latina. De acuerdo con diferentes datos que hemos recabado, para el 2025 se requerirán 1.2 millones de desarrolladores software en América Latina. Actualmente, solo 10% de los desarrolladores son mujeres. La necesidad de mayor inclusión de las mujeres en el mundo tech es real y es muy importante que se trabaje en ello. Por otro lado, diferentes estadísticas revelan que 37 millones de mujeres jóvenes en América Latina están en desempleo o informalidad. Es decir, hay una fuente de talento femenino muy desaprovechada. A raíz de estas dos necesidades y oportunidades, nace Laboratoria como una opción para formar a mujeres latinoamericanas con habilidades digitales requeridas para ser exitosas en el mundo digital. Y esa es principalmente nuestra misión. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de la selección, de proceso de selección muy robusto que tenemos y convocamos a mujeres mayores de 18 años para que puedan participar en esta convocatoria. Diferentes exámenes se les aplican a las mujeres para que luego entren a un bootcamp que tiene una duración de 6 meses. En este bootcamp las formamos a través de una capacitación inmersiva e intensiva y luego las ayudamos a desarrollarse como front-end y como UX designers, además de que les ayudamos a mejorar sus habilidades blandas. Todo esto a través de una metodología agile. Una vez que terminan la formación en el bootcamp, las alumnas de Laboratoria están listas para entrar al mundo laboral, entonces nosotros las apoyamos a dar ese primer paso y colocarlas en algún corporativo. Actualmente Laboratoria tiene 5 centros en el mundo, 2 en México, 1 en Ciudad de México y otro en Guadalajara. También estamos en Lima, estamos en Santiago y recientemente en São Paulo, Brasil. A la fecha ya contamos con más de 800 graduadas en estos 5 centros. Tenemos una tasa de empleabilidad del 80% y en promedio hemos identificado que las alumnas que terminan y se gradúan de nuestro bootcamp y luego entran a un área tecnológica triplican sus ingresos. Hasta el momento ya tenemos más de 250 compañías empleadoras de alumnas de Laboratoria y a través de otro de nuestros productos que se llama Corporate Training hemos capacitado a más de 1000 colaboradores en diferentes corporativos. Nuestra visión como Laboratoria es convertirnos en la principal fuente de trabajo tecnológico femenino en América Latina para el mundo. Bien, bueno, mi nombre es Lilia García, yo soy la responsable del área de comunicación de Laboratoria. Vamos a iniciar con nuestro webinar. Les quiero presentar a Lalo González. Lalo es director de UX Design en Laboratoria. Lleva trabajando 10 años en productos digitales. Él inició como Product Manager en canales digitales para diferentes sectores como el bancario y desde hace 3 años trabaja como UX Designer en proyectos independientes y también con nosotros en Laboratoria. Bienvenido, Lalo. Gracias por participar en este webinar. Como ya les platicaba, el objetivo es conversar contigo y con todos los participantes sobre los beneficios de sumar a un UX Designer a sus equipos. Por favor, a toda la gente que está ya con nosotros conectada, les queremos agradecer muchísimo que se estén sumando. Déjenos todas las dudas que tengan,
todas las preguntas, vamos a ir revisando conforme la plática y vamos a resolver al final de la sesión todas las preguntas que tengan. No duden en escribirnos, abajo tienen el espacio para mandarnos los comentarios. Vamos a estar muy al pendiente de todo lo que ustedes requieran saber. Empecemos entonces con Lalo. Lalo, muchas gracias. Hola Lilia, ¿qué tal? No, de nada. Oye, Lalo, pues bueno, primero, ¿por qué no nos empiezas a hablar de qué es el UX Experience y cuál es el rol de un UX Designer? Creo que para empezar a hablar de User Experience y probablemente muchas o algunas de las personas que están conectadas o sí han escuchado hablar de ese término, pero no les queda muy claro, yo empezaría a hablar un poco de productos digitales inicialmente. Y pensando hacia atrás, con la explosión del Internet hace años, hace 15 años, empezaron a salir muchos productos digitales, muchas webs, y hace 7, 8 años muchas aplicaciones móviles, que eran totalmente hechas, centradas en el CEO, en el Product Manager, en el Developer, y creo que todavía interactuamos con ellas, ¿no? Por ejemplo, creo que en Latinoamérica son claros los casos de plataformas de venta de entradas para conciertos, para ir al estadio, etcétera, que tienen una experiencia malísima y que tú entras y te das cuenta de que son productos que se han quedado estancados hace años, hace 10 años, de 15 años, que no se actualizan, en los que entras y estás totalmente frustrado y en los que si pudieses no volverías. Solo que muchas veces estas plataformas, por ejemplo, de venta de entradas, son como monopolizan las entradas, bueno, tienes que comprar ahí, ¿no? Pero finalmente en el caso de ellas, la experiencia de usuario es muy mala. Entonces, ¿qué es la experiencia de usuario? Eh, yo veo más o menos la experiencia de usuario, nosotros vemos el user experience, la experiencia del usuario, es la experiencia que cualquier usuario vive al interactuar con un producto. Y en este caso no necesariamente tienen que ser digitales, pero bueno, el UX Designer, como con ese nombre, ha empezado a través de los productos digitales. Pero bueno, es la experiencia que yo vivo utilizando mi computador, entrando a una web, entrando a una aplicación móvil, utilizando una silla, etcétera. Que muchas veces puede ser buena, puede ser mala, puede depender del contexto, pero la experiencia de usuario es esa, la experiencia que uno vive al interactuar con un producto. Y ¿Ya? Sí, dime. en ese sentido, ¿cuáles son las actividades que realiza un UX Experience? Eh, Un UX Designer, perdón. sí, y antes de eso creo que como el puente entre la experiencia de usuario y el User Experience Designer, digamos, es justamente esta disciplina que es el UX Design, ¿no? Y el UX Design es esta disciplina por la cual nosotros los UX Designers trabajamos para diseñar estas experiencias y hacer que estas experiencias, estos productos sean cada vez más útiles, más accesibles, incluso más deseables para los usuarios. Y dentro de este contexto, las actividades que realiza un UX designer son investigación, mucha investigación. Los User Experience Designers estamos constantemente investigando sobre lo principal o sobre la persona principal, que es nuestro usuario, el usuario del producto, a través de distintas metodologías, de entrevistas, de observación, de empatizar, de ir con ellos, etcétera, pero también a través de la investigación mucho de de datos, y eso es algo que es un beneficio que nos traen los productos digitales, es que casi que puedes medir todo, ¿no? Puedes saber todo lo que pasa, bueno, un poco alejándonos del problema que puede estar pasando con Facebook y todos estos leaks de data, pero podemos saber un montón de las cosas que están pasando y en tiempo real. Y entonces los User Experience Designers deberíamos estar también chequeando todo el tiempo la data para ver cómo están funcionando nuestros productos y para poder adaptarlos para mejorar la experiencia del usuario, ¿no? También estamos constantemente probando ideas, encontrando, hay muchas veces que pasa que en las organizaciones hay ideas dando vueltas que un user experience designer puede tomarla y tangibilizarla, ¿no? En muchos casos hablamos de prototipos. Puede pasar esa idea a un prototipo y probarla y testearla rápidamente para ver si la organización necesitaría invertir tiempo, recursos, etcétera, en trabajar en estas ideas, ¿no? Además está colaborando todo el tiempo con el equipo. Otra vez estamos hablando de productos digitales, entonces normalmente hay
desarrolladores, project managers, product managers, está en colaboración constante con ellos y además, creo, mientras vamos avanzando, es la persona encargada de evangelizar, ¿no? De convencer a todos de la importancia de crear productos centrados en el usuario. ¿Por qué entonces es importante el rol de un UX? Bueno, es importante inicialmente porque te ayuda a acercarte a quien es finalmente quien determina tu éxito, ¿no? Que es el usuario. Acercarte a ellos, entenderlos a ellos y al crear productos que resuelvan las necesidades de estos usuarios, obviamente como organización vas a ser más exitosa, ¿no? Porque el usuario va a venir, se va a enganchar, te va a recomendar. Entonces, a la larga vas a mejorar tus ingresos porque estás mejorando la experiencia del usuario. Y eso en gran escala se ve, por ejemplo, en la capitalización de mercado de las empresas, ¿no? Si vemos las empresas tecnológicas ahora, muchas que son las que valen más, tipo Amazon, Apple, etcétera, Google, tienen mucho de diseño también. Entonces, la experiencia que ellos han creado ha hecho de que valga más su compañía porque los usuarios son más fieles, digamos, a esas marcas. Oye, Lalo, ¿y cómo es el rol de un UX en un equipo de innovación o de tecnología y cómo interactúa este UX con otros perfiles? O sea, yo diría que el rol del UX va a ser siempre el mismo, digamos, de ser la voz del usuario y la persona que se encarga del usuario, ya sea en un equipo de innovación o en un equipo que no tenga ese título, digamos, de innovación. Pero ciertamente estos equipos de innovación que se están creando en varias empresas nacen con esta finalidad, ¿no? De entender mejor a los usuarios, de justamente innovar para acercarse a los usuarios para crear mejores productos para ellos, ¿no? Entonces su rol siempre va a ser el encargado de los usuarios. Pero también es su rol como decía antes, de trabajar con el equipo, de hacer entender a los demás, de poder facilitar con los demás el intercambio de ideas. Lo que hacemos mucho también es trabajar en equipo para generar ideas para resolver estos problemas de los usuarios, ¿no? Un poco eso, luego es también, lo decía antes, de estar midiendo constantemente las cosas. Yo creo que debe ser el encargado de mantener esta experiencia, mantener esta experiencia óptimamente a lo largo de como que los viajes de los usuarios a través del producto, ¿no? Pasan muchos casos en los que un rol de diseñador termina cuando muestras un diseño, normalmente pantallas, y se las das a un desarrollador. Y ahí terminan los productos esos que terminan teniendo una mala experiencia de usuario, que no mejoran, no evolucionan, no tienen updates constantes basados en la data que nos da el usuario una vez que lanzamos el producto al mercado. Claro. ¿Cómo sé que yo necesito un UX designer en mi equipo? Yo creo que si estás alejado o sientes que tu producto está alejado del usuario, o estás viendo métricas en las que los usuarios cada vez están yendo de tu producto, no están viniendo mucho, o simplemente su satisfacción no es buena, necesitas a alguien que se encargue de ellos y que entienda qué es lo que está pasando para poder mejorar tu producto, ¿no? Sí, yo creo que va por ahí. Ya. A todos los usuarios que nos están viendo, los invitamos a que manden sus preguntas. Recuerden que Lalo va a contestar todo al final. También si tienen alguna duda, algún comentario, por favor escríbanos. Queremos escuchar qué piensan sobre esta oportunidad también tan grande de desarrollo, ¿no? Sí, y Lalo, discúlpame, sí. otra cosa adicional en el saber o no si necesito un UX designer es también ver el mercado y ver la competencia, ver cómo ellos están evolucionando, ver cómo si tu competencia está mejor que tú, por qué es lo que ha hecho. Muchas veces tiene que ver con crear cosas más cercanas al usuario, ¿no? O sea, y a ponerlo a él en el centro de todo el desarrollo. Y otra cosa que quizás no he mencionado es que un tema del UX designer es que no solo conoce al usuario, porque quizás vamos a terminar con un montón de productos que no hacen dinero, digamos, que no son rentables, sino que también entiende las necesidades del negocio
y las necesidades o las fortalezas tecnológicas que tiene un negocio y las limitaciones que tiene sobre eso también. Entonces muchas veces estamos balanceando eso, ¿no? Porque encontramos problemas de usuarios, queremos ver cómo los resolvemos, pero queremos ver también cómo hacemos match de ese problema con los objetivos que tiene un negocio. Y además, una vez que pasa eso, también tenemos que balancear eso con las capacidades técnicas que tiene la empresa. Entonces, siempre tenemos que hacer un balance ahí. O sea, no es que vamos a ser 100% el usuario, tenemos que ser la voz que defienda al usuario, pero obviamente estamos trabajando para una organización que tiene unos objetivos, ¿no? Claro, por eso es un trabajo muy arduo el que hace un UX designer. Uh-huh. Sí, ahí estoy viendo una pregunta, no sé si la resolvemos ahora o luego, Sí. de Marisol. Sí, Marisol nos pregunta, ¿las personas que trabajan en áreas de productos, por ejemplo, deberían tener este perfil de UX designer? Depende del producto, yo creo que sí. O sea, lo que necesitas es un rol de alguien que se encargue del usuario. Muchas veces eso empieza con el mismo product manager encargándose de eso, pero obviamente con el trabajo eso va perdiendo la especialización, ¿no? Y el product manager termina trabajando en otras cosas, y pierde de vista al usuario. Entonces, en ese momento tenemos que como que especializar el equipo, necesitamos a alguien que sea el que se encargue de él, ¿no? Y de probar constantemente y de estar cerca de él. Claro. Entiendo que en Laboratoria recién se creó su nueva especialidad de UX designer. ¿Qué se puede esperar de este talento, Lalo? Sí, desde hace un año ya estamos a través de distintos pilotos y distintas formas de trabajo, pero ya oficialmente en el bootcamp ya estamos desde hace como 6 meses trabajando este perfil. Bueno, un perfil de una UX designer de laboratorio tiene un poco de todo eso que he mencionado, ¿no? De diseño, de conocer los negocios también y de saber balancear los objetivos de negocio. También saben de tecnología, tienen una base de tecnología dentro del bootcamp, trabajan junto con los front-end developers, aprenden un poco de desarrollo también, aprenden las bases de eso. Aparte son personas muy empáticas, con muchas ganas de aprender. Podría citar a empresas que ya han contratado y justamente que ya han contratado UX designers de laboratorio, y justamente eso es lo que resaltan, que ellas son quienes traen este nuevo pensamiento, este pensamiento moderno, digamos, de cómo trabajar a las empresas, de cómo pensar, de cómo trabajar Lean, por ejemplo, de cómo tener buenas hipótesis y cómo testearlas y cómo llegar al mercado más rápido también. Y luego un componente que siempre diferencia a cualquier egresada de laboratorio es como los soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, su capacidad de organizarse, su capacidad de hablar frente al público, de poder tener empatía con los demás, de poder dar feedback, de recibir feedback también. Esas son las características que diría que pueden resaltar de una UX designer de laboratorio. Bien, tenemos una pregunta de Fausto Moya. Él nos pregunta que cuáles deberían ser los hard skills. Ya ahorita hablabas tú de los soft skills. Los hard skills, una vez más que nos menciones, ¿cuáles son los hard skills de estos UX designers, Lalo? Bueno, los hard skills, digamos, o el conocimiento de estas como metodologías que se usan en el diseño de la experiencia de usuario, ¿no? Metodologías de investigación, de entrevistas, de observación, de revisión de datos, de hacer benchmarks, de crear wireframes, de crear prototipos, de saber de usabilidad, de saber de accesibilidad, saber de negocios, de tecnología. Todo eso son como tech skills o hard skills, como lo quieras poner, ¿no? Nos pregunta Patti, creo. Dice, mi hermana tiene 14 años y me gustaría incentivarla a codear, o al menos a ver si le gusta. ¿Laboratoria ayuda también a ello? Bueno, el laboratorio inicialmente está enfocado en mujeres mayores de 18 años porque nuestra meta final es conseguirles un trabajo en tecnología y obviamente tienen que ser mayores de edad para eso. Pero sí, tenemos, por ejemplo, todos nuestros contenidos están en GitHub, están en una plataforma abierta donde pueden entrar y mirarlos y ver si es que les va gustando el código.
Bueno, por ahí que también hacemos webinars, Facebook Lives, para que les guste, para que se enteren un poco más de esto. Y luego hay un montón de plataformas donde se puede empezar, ¿no? Como Code Academy, por ejemplo, o Scratch, que se usa un montón, que empiezas como jugando y vas aprendiendo conceptos de cómo programar, ¿no? Un UX necesita tener noción de programación, ¿y por qué? Yo diría que cualquier persona que trabaja ahora en el mundo digital debería saber de programación, al menos lo básico. Cada vez eso se está convirtiendo como que en un must-have en lugar de un nice-to-have. Pero en el caso específico de los UX designers, yo creo que como trabajamos con desarrolladores normalmente creando productos digitales, el saber de cómo funcionan las cosas nos permite comunicarnos mejor, nos permite poder tener empatía con el desarrollador también, porque hay veces que algo parece que es poner enter y que funcione, pero muchas veces son 20 cambios y que se puede cambiar toda la lógica que tiene el producto. Entonces el saber eso también va a hacer que el UX designer tampoco proponga cosas que sean muy rebuscadas o que terminen siendo tan complicadas. Luego creo que también el saber un poco de programación te da un montón de autonomía, no solo en los UX designers, pero en cualquiera, en gente que trabaja en marketing digital, en producto, etcétera, el poder meter un código de Google Analytics o de Mixpanel, de Hotjar, de todas estas herramientas que te ayudan a monitorear mejor tu producto, es súper fácil, pero muchas veces por no saber dos conceptos de programación no lo hacemos. Entonces esa autonomía le sirve un montón a todos. Y a los UX designers también. Los UX designers, si es que saben un poco de programación, pueden ver un producto web o un release que ha mandado un desarrollador, ponerse a navegar entre el código, hacer los cambios para ver cómo es que se debería ver y luego decirle al desarrollador, mira, estos cambios son así y por favor hazlos, porque, bueno, también siempre hay permisos sobre cosas en el servidor, en producción, etcétera, pero esa autonomía creo que es súper valiosa, ¿no? Y eso es algo que nosotros hemos visto que ahora se puede ver como un nice to have, que en el futuro va a ser como un must have, y nosotros lo estamos tomando como ya desde el principio como que es algo que ellas tienen que saber, ¿no? Que es algo que van a ir cultivando y que buscamos que no lo pierdan a lo largo de su trabajo como UX designers. Claro, tenemos otra pregunta, Lalo, de Isabel. ¿Podrías ejemplificar qué dolores, ejemplo de algunos proyectos, puede ayudar a solucionar en una empresa un perfil de UX y cómo este perfil acelera esta solución? ¿Qué dolores? Es extraño, cuando escucho dolores siento que hablas de doctores, pero si hablamos de eso también hay una analogía súper buena de un UX designer o de un user researcher, que es como una rama dentro del UX design, que es el de la investigación, con un doctor, ¿no? O sea, si tú vas al doctor, tú no estás, lo más la mayor pérdida de tiempo para los dos, tanto para el doctor como para ti como paciente, es que llegues y le digas, ¿sabes qué? Tengo esto, o sea, tengo esta enfermedad y dame esta pastilla, y que el doctor lo haga directo, ¿no? Lo que nosotros buscamos y lo que un buen doctor debería hacer es cuando tú llegas, le dices más o menos qué sientes y él va a ir investigando, ¿no? Te va a poner el estetoscopio, te va a tomar la presión, va a ir viendo, te va a ir preguntando, te va a mandar a hacer ciertos análisis, etcétera. Un poco esto es algo que, en analogía, hace también un UX designer, ¿no? Tiene un problema y va a ir investigando y va a ir hablando con los usuarios, va a ir hablando con el negocio, va a ir hablando con los desarrolladores y va a ir buscando dónde está el problema o dónde está ese dolor, como lo ejemplifican ahí, para luego resolverlo, ¿no? Y luego, dolores dentro de las compañías pueden ser tener productos que nadie usa, que terminan como malutilizando los recursos de la empresa, ¿no? ¿Qué pasa? Tengo un desarrollador o personas de tecnología que han pasado horas de horas desarrollando un producto para que luego lo lancen y se den cuenta de que nadie lo quiere o que el usuario no está contento con eso. Luego el producto regresa y tienen que cambiarlo. Y hay una estadística que dice que por solo el hecho de tener un UX designer en tu compañía o en tu equipo, reduces al 50% esos retrabajos. Porque a través de distintas técnicas como de prototipado, de wireframing y de testing, el UX designer se va a asegurar de que el producto que llegue o la conceptualización que llegue al desarrollador sea algo que ya esté probado y que
tenga cierta certeza de que es algo que el usuario quiere, ¿no? Entonces ahí también está reduciendo este tiempo. Luego hay otros estudios que luego los podemos compartir con todos los que se han conectado, que dicen que por cada dólar que se invierte en UX Design, el retorno de esa inversión es de $100. Por muchas cosas, ¿no? Porque generas mayor engagement, porque generas una eficiencia en el desarrollo, etc. Hay muchas empresas que lanzan apps y a lo mejor no tienen a un UX designer que les pueda ayudar con toda esta investigación. Este tipo de problemas estaría poco relacionado a la pregunta de Isabel, ¿no? A que generan una app que a lo mejor no saben si va a servir y que al final ya nadie la usa o que no es amigable. O sea, lo ideal es que antes de generarla deberían, al menos si es que eres tú un emprendedor y no puedas todavía o no quieres contratar a un UX designer, que tú mismo lo seas, o sea, que intentes hacer esas cosas, pero si no, si ya lo tienes, etcétera, obviamente que sí, ¿no? Un UX designer te va a ayudar porque él o ella ya conoce estas metodologías y va a poder ayudarte como a mejorar. También es probable que te diga, has creado un producto que no tiene futuro, que no le sirve a nadie, no sé, pero te va a ayudar en eso, ¿no? Otra pregunta de Héctor. ¿Cuáles son las principales herramientas tecnológicas que utilizan los UX designers para llevar a cabo sus tareas? Uh-huh. Bueno, depende de la fase en la que se encuentre. Para hacer investigación, normalmente el 1-a-1 es como que lo que más se utiliza en las entrevistas, la observación, etcétera, pero a veces puedes usar cámaras para hacer testing, distintos softwares, hay como Optimal Workshop, usamos un montón de pizarras. Luego, ya para la parte más tecnológica, puedes ir desde Balsamic, Sketch. Hay un montón de softwares en la industria que cada vez van cambiando y que todos sirven para algo, ¿no? Y depende del desarrollador en cuál se especialice, ¿no? O del diseñador que diga en cuál se especialice. Luego, papel y lápiz es una de las cosas que deberíamos usar más porque es la forma más económica de equivocarnos, digamos. Y luego, quizás han visto en muchos lados un montón de post-its. Creo que es una manera súper rápida. Puedo citar a Tom Kelly, que es como una eminencia en esto, que dice que cuando tú escribes, si yo te digo a ti, Lilia, dibuja una persona, escríbeme una idea en una pizarra súper grande, es probablemente que te sientas como abrumada. En cambio, si te digo, escríbela en este pedazo de papel pequeñito, es probable que te sientas más cómoda en hacerlo. Entonces, así vas soltando ideas y aparte también es fácil descartar una y empezar con otra también, ¿no? Y obviamente reciclando todos los papeles que botas, pero sí, comparte las herramientas que se utilizan. Bueno, seguimos recibiendo preguntas y los seguimos invitando a que nos escriban. Tenemos una más de Patros Manay. Él nos pregunta, espero haber dicho bien tu nombre, él nos pregunta qué libro recomiendas, si está en Amazon, que hable sobre UX Designer. Creo que podemos mandar, si no tienes ahora la mano, podemos también contestar vía texto. Nos pregunta cuál es el valor del mercado en Perú del UX Designer y también pregunta cómo puede aprender con la práctica a hacer un UX o al menos tener más claro esta labor. A ver, igual, son muchas preguntas, ojalá no me olvide. De libros hay un montón, y no sé si algunos están en inglés y en español. Hay uno que se llama The Elements of User Experience Design o The Elements of User Experience. El libro de Sprint es muy bueno, Sprint. Hay uno que se llama No me hagas pensar, que habla sobre usabilidad. Hace poco, no lo he leído, pero por conocer un poco lo que hace Víctor González en México, él ha lanzado un libro que se llama, creo, Ensayos sobre experiencia o algo así. Por saber lo que él hace, creo que ese libro debe ser súper bueno. Lo tengo también ahí en mi lista. Luego hay otro hay uno súper grande que parece un texto de clase universitaria que se llama About Face, que es de Alan Cooper, que es como que dicen que es como el padre del User Experience Design también. Obviamente no me leería todos los capítulos, pero los primeros capítulos te ayudan un montón, ¿bien? Y hace poco, esto ya es para quizás usuarios más avanzados, hay uno que se llama la mejor interfaz es ninguna interfase. Que es como The Best Interface is No Interface, que también es de un UX designer que trabajaba en Google, que es súper bueno. Luego,
me decías un tema de practicar, de aprender solos, ¿no? Sí, cómo pueden ser buenos ellos en la práctica y tener más claro este desarrollo, como esta labor del UX? Bueno, en general, el ser buenos es una cuestión de práctica justamente, el de repetir, el de hacer las cosas más veces, y luego es el tener feedback de otras personas, ¿no? Tú solo no puedes como darte feedback, entonces tienes que ir y como un UX designer, ir con un usuario, así sea un usuario ficticio de tu producto ficticio, para que te dé feedback sobre lo que has hecho y ahí vas a ver qué tan bien te está yendo, ¿no? Y luego compararte con la industria, compararte con los estándares que ya hay, etcétera, ¿no? Claro. Lalo, una pregunta más muy interesante. Sandra nos pregunta que si una persona que ya cuenta con estudios superiores puede postular a laboratoria. Sí, obviamente que sí. De hecho, muchas de nuestras egresadas ya han tenido estudios superiores. Igual, para, para aceptarlas, no solo se tiene en cuenta eso, sino muchas otras variables que van dentro del formulario de postulación y de los exámenes, etcétera. Pero sí, el haber llevado una carrera antes no es un impedimento, ¿no? Un UX designer va más allá de hacer diseño gráfico. Sí, obviamente. Y creo que eso es algo que están preguntando por ahí, entre la diferencia entre UX y UI, me parece. Exactamente, sí. Ajá. ¿Cuál es el Justamente, otro? justamente lo que ha pasado también últimamente es que muchos creen que el diseño es solo pantallas y que el diseño es hacer una pantalla bonita y ya, usar Photoshop, usar alguna herramienta de vectores y hacer una pantalla bonita. Y justamente en eso es en lo que hemos estado llegando en los últimos años, ¿no? Que muchas empresas finalmente están haciendo productos incluso súper bonitos estéticamente, pero que no sirven para nada. Que en Dribbble tienen un montón de likes, pero que no sirven para nada. Este, un UX designer hace un poco de todo, digamos, quizás no sea como que el que sepa que maneje mejor la herramienta de diseño, como estas herramientas que te decía de vectores, etcétera, pero un user experience se dedica también al usuario, a probar, eh, a toda la experiencia con el producto, ¿no? Y no solo a la pantalla. Y ahí es un poco lo que decía hace un rato de este libro que se llama The Best Interface is No Interface. Es que en muchos casos se está intentando resolver los problemas solo con pantallas, solo con aplicaciones y con webs, cuando muchas veces el problema es, y dentro de la experiencia del usuario, el problema es un proceso mal hecho, una persona mal capacitada, etcétera, que no tiene nada que ver con hacer un app. Y esa capacidad del UX designer es algo que también nosotros intentamos incentivar en laboratorio, ¿no? Que no todo se va a resolver con eso. Y que tenemos que tener también eh, el carácter para poder como decirle eso a quienes trabajan con nosotros, ¿no? Que, no, esto no nos ayuda. Ujú. Claro. Por ejemplo, esta pregunta que hace también Isabel, que cómo debe preparar a su startup o a una empresa para tener un UX en el equipo. Eh, yo creo que, o sea, inicialmente lo primero es tener como este willingness, como estas ganas de hacerlo, ganas de tenerlo, ganas de mejorar, ganas de centrarse en el usuario. Eh, y creo que ya hablando, no sé si la pregunta va por cómo formar a su equipo, creo que sí necesitan alguien con esa visión, un product manager, un CEO si es una startup, que tenga esa visión de mejorar y de centrarse más en el producto, ¿no? Y luego, con solo tener esa idea, ya el UX designer va a entrar bien y va a encajar en poder trabajar en mejorar el producto para el usuario. Perfecto. Bueno, Lalo, en este momento hay talento de laboratorio que pueda desempeñarse como UX designer. ¿Nos podrías comentar sobre eso? Sí, claro, hace como un mes y medio se grabaron 3 grupos de UX designers, uno en cada sede, en Santiago, en Ciudad de México y en Lima. Y son todas súper capas, súper buenas en esto, han pasado por todo este proceso de aprendizaje sobre UX design basado en proyectos, en repetición, en iteración, que es algo que falta un montón en la industria. A veces simplemente lanzamos y dejamos el producto ahí muerto y no lo estamos midiendo y no estamos iterando constantemente y cambiando y actualizando.
Y sí, las pueden encontrar en el link, lo puedo compartir mejor para que en un rato lo comparto con todos, pero es talento.laboratoria.la y ahí van a ver, ahí pueden ver los perfiles de todas nuestras egresadas, ¿no? No solo nuestros UX designers, sino también las developers. Nos preguntan, ¿un UX también crea inteligencia artificial? Por ejemplo, los chatbots. Sí, claro. De hecho, hay cada vez más, se está hablando cada vez más del trabajo del UX en eso, en los chatbots y en la inteligencia artificial. Y hace unos meses en Santiago, en Chile, escriben unos artículos, se hacen unas conferencias, la gente de Two Brains, sobre eso. Ellos están investigando un montón de eso, pero sí, finalmente un chatbot es una conversación. Al igual que un producto, también es como una conversación, ¿no? Una aplicación es un usuario interactuando con ella y no tiene como que debería entender todo fácilmente, ¿no? Y incluso se habla de cómo testear estos chatbots. Finalmente, el testeo del chatbot es una conversación, ¿no? Yo puedo decirte, tú, Lilia, por ejemplo, tú eres el chatbot y yo te voy a escribir y tú me vas a responder y ahí vamos a ir probando qué tal están funcionando nuestras respuestas, digamos, que seteamos en estos productos de chatbots, ¿no? Igual con los speakers, con estos productos que te hablan Siri, Alexa, Google Home, etc. Se está haciendo un montón de pruebas sobre eso y cómo se está testeando es simplemente tú pones a alguien en un teléfono que sea como el diseñador que va haciendo las respuestas que tú has programado para el parlante, por ejemplo, para este asistente, y así vas probando. Entonces hay cosas tan simples como esas en las que tú puedes ir probando la experiencia de los chatbots y de estos asistentes de voz, ¿no? Entonces sí trabajas en eso y cada vez se está trabajando más. Perfecto. Bueno, los seguimos invitando a que nos manden sus preguntas. De todas formas, si no da tiempo, las podemos contestar posteriormente. Lalo, ¿te gustaría hacer como un resumen hasta ahora de qué es el UX? ¿Qué podemos esperar del talento de laboratorio para aquellos participantes que se conectaron posteriormente y se unieron a la plática y ya no escucharon como todo pues toda la descripción? Un resumen, el User Experience Designer es la persona o es el rol que se encarga de diseñar las experiencias de los usuarios con el producto a través del entendimiento del usuario, ¿no? Inicialmente lo que decía es que hay una diferencia entre UX y UX Design. UX es la experiencia que tú tienes con cualquier producto, pero el trabajo del UX Designer es diseñar esta experiencia, ¿no? Hablaba de cómo el usuario, el UX Designer tiene que estar constantemente cercano al usuario, investigando sobre él, cercano a la data también, y probando constantemente probando, uno, que el problema del usuario es real, que de verdad hay un problema, y probando también constantemente la solución, ¿no? Que esta solución de verdad resuelve ese problema. Una pregunta más de Héctor. Dice, no me quedó claro la diferencia entre el UX Designer y el UI/UX Interaction y cómo se complementan. Lo que pasa es que creo que no hablé de eso. Hablaba de UI, de User Interface, de las interfaces, de las pantallas y del UX Design. El Interaction Design también es un rol o una disciplina dentro del UX Design y es cómo ayudar al usuario a resolver sus problemas de una manera más óptima, digamos, con formularios más optimizados, con menos pasos dentro del producto, sin preguntarles cosas que tú podrías saber. Por ejemplo, pasa mucho de que en productos te piden datos que la empresa ya tiene, como tu nombre, tu correo, el lugar donde estás, etc. Muchas de esas cosas también trabaja el Interaction Designer, ¿no? En optimizar ese flujo para los usuarios. El UI Designer o el User Interface Designer o el Visual Designer en algunos casos es el encargado de las pantallas y de hacer que esas pantallas y esa interfaz con la que interactúa el usuario siga los lineamientos, inicialmente los lineamientos de Visual Design, los lineamientos de usabilidad también, y de accesibilidad, y los lineamientos de marca, ¿no? Porque obviamente si yo tengo una marca cuyo color es azul y verde, y pongo algo que es todo amarillo, no conversa mi marca con el producto del que estoy haciendo, ¿no?
y un poco de eso se encarga el UI designer. Y el UX designer se encarga de toda la experiencia, de entender al usuario y conversa mucho en equipos más especializados en donde hay una persona para cada uno de estos roles. Está de la mano con el UI designer para que estas pantallas sigan todo eso, sigan el flujo, etcétera, y sigan todos estos principios, digamos, de diseño visual para que luego el flujo funcione también, para que sea óptimo y para que finalmente todo el producto sea útil para el usuario, que resuelva su necesidad e incluso sea deseable, ¿no? Que sea un producto que tú lo usas y que, no sé, que disfrutas al usar. Claro. Uh-huh. Nos preguntan cuál es nuevamente el link para conocer al talento de laboratoria y sus competencias. Sí, acá lo estoy poniendo en el chat. Creo que ya lo puse, pero lo voy a poner nuevamente. Uh-huh. Y me avisan si es que no lo ven. Pero es app.talento.laboratoria.la. Dice Ana que sí lo ven. Sí lo vieron. Ajá. Ahí lo puse nuevamente. Isabel pregunta, ¿cuáles son los elementos, características que debería buscar como empleador al contratar una UX designer, pensando que existen diferentes perfiles en Jardspool? ¿Qué debería buscar un empleador? Inicialmente debería saber qué es lo que la compañía está queriendo, la organización está queriendo al incorporar un UX designer en la organización. Pero lo que habla justamente esta inminencia, digamos, que es Jardspool, es como que tú deberías sentarte y pensar que si lo que tú quieres es alguien con qué tanta experiencia, ¿no? Si quieres alguien que empiece contigo y crezca contigo y que haga algo por primera o segunda vez y vaya contigo, o quieres alguien que ya hizo esto por muchos años y que venga y lo haga por, no sé, 10ª vez contigo, etcétera, y que ahí vayas viendo lo que en verdad quieres, porque muchas veces decimos, no quiero tal rol, como por decir, un desarrollador. Quiero un desarrollador, pero no sabes qué es lo que quieres que haga. Quieres que haga lógica, quieres que haga la parte de front, etcétera. Y luego, inicialmente, los perfiles, que al menos los de laboratorio que nosotros creamos, saben un poco de todo, como decía, de investigación, de interacción, de negocios, de tecnología, de visual design también. Pero en equipos más grandes lo que se busca es perfiles más especializados, ¿no? Alguien que solo haga investigación o alguien que solo haga diseño visual, etcétera. Entonces, ahí va a tener que ver con lo que busca el equipo y con cómo está conformado el equipo, ¿no? Porque de nada te sirve que traer a alguien que haga solo interfaces si no tienes a nadie que se encargue del usuario, si no tienes un desarrollador, etcétera, ¿no? Porque vas a traer solo a alguien que haga interfaces basadas en nada. Entonces depende mucho de eso. Una pregunta más de Jonathan García. Lalo, ¿cuáles son las fases del UX? Es una pregunta un poco tricky. Nosotros nos basamos mucho en las fases del diseño centrado en el usuario, ¿no? Que es la investigación, que es cuando tú entiendes al usuario, la ideación, que es cuando luego de entender el problema tú empiezas a pensar y a generar soluciones sobre eso, sobre la posible solución para ese problema. La tercera es como, bueno, entre la investigación y la ideación está el sintetizado, el encontrar el sentido a lo que has visto del usuario en la cancha, el encontrar ese insight, digamos. Luego viene la ideación, que es las formas de generar ideas para resolver estos problemas. Luego viene el prototipado, en el que creas un prototipo y al final el testing, en donde testeas ese prototipo con el usuario. Pero si bien esas son como que las fases del diseño centrado en el usuario, lo que buscamos es que nadie se quede con ese proceso como un proceso lineal, porque muy pocas veces es lineal así como se escucha, sino es un proceso iterativo y que va cambiando y que muchas veces llevas a un producto, digamos, a un producto existente y lo primero que tienes que hacer o con lo primero que podrías hacer es testear lo que ya hay para entender al usuario, ¿no? Y el testing está como el último paso dentro de ese proceso, digamos. Entonces, lo que buscamos es que manejes tan bien los componentes de ese proceso para que y las herramientas para que sepas cuál usar y cuándo, ¿no? Entonces, el proceso va a ir cambiando
y va a ser uno un día, otro mañana, otro durante el mes, pero tiene que ir adaptándose al problema al que estás enfrentando, ¿no? Hay una pregunta de Marisol que hace referencia un poco también a lo que estás diciendo, y ella pregunta que esta ideación, supongo yo, la creación, ¿es co-creada con el usuario? En muchos casos sí, también depende de qué tan accesibles los tengas para que vengas y co-creas con ellos. En muchos casos sí, y eso también se usa a veces incluso como un elemento de investigación también, porque le dices al usuario, creemos algo para resolver este problema, y dentro de lo que él resuelve, dentro de su solución del problema, te vas dando cuenta de ciertos insights o de ciertas cosas que el usuario tiene en mente, ¿no? O que quizás no te ha expresado. Entonces eso se usa también como una técnica de investigación y de co-creación. Sí, en realidad se co-crea no solo con usuarios, sino con desarrolladores, con gente de negocios, etcétera, y eso es lo que buscamos también, ¿no? El rol del usuario también, del User Experience Designer, también es mucho de facilitación y de involucrar a los distintos roles para trabajar en mejorar el producto, ¿no? No es que el User Experience Designer es el que tiene las ideas y ya, sino facilita estas actividades de ideación para que salgan ideas de todos y para, en esa diversidad de ideas, se pueda encontrar una buena solución para los problemas del usuario. Bien, Lalo, pues hemos llegado casi a la parte final ya de este webinar. No sé si nos pudieras cerrar con alguna conclusión para todos nuestros usuarios que están conectados aquí. Genial. Bueno, creo que la razón principal, o una de las cosas principales que íbamos a hablar es como que los beneficios de sumar un UX Designer. Creo que hay muchos beneficios. El beneficio simplemente de conocer a tu usuario, el de tener mayor eficiencia como equipo de desarrollo, el hacer que esto genere más ingresos para una organización, son como que los principales beneficios, ¿no? Porque cuando más cerca estás del usuario, más cerca vas a estar de conocer su problema y de poder resolverlo de una manera óptima. Entonces creo que lo cerraría con eso, y bueno, y cómo lo hace el UX Designer a través de distintas actividades, ¿no? Que involucran todo lo que dije antes, desde investigación, prototipado, testing, etc. Bueno, pues queremos agradecer a todos los participantes que se unieron a este webinar. Creo que es bastante interesante. Gracias, Lalo, por compartir todo esto, y cómo podrían ellos obtener más información, si hay alguna forma como puedan mandarte más dudas. Bueno, mi correo es lalo@laboratoria.la. Vamos a mandarles un mail al terminar el webinar también. O sea, no al terminar ahora mismo, sino quizás más tarde o mañana. Y vamos a postear esto también como en un blog. Entonces van a poder saber ahí, y entren a la aplicación de Talento también para que conozcan más sobre las egresadas de laboratorio. Bueno, pues muchas gracias. Los invitamos a que estén al pendiente de otros espacios como este, donde estaremos dando muchas otras pláticas que seguro serán muy interesantes para todos. Listo, muchas gracias. Gracias a todos. Gracias. Dale.